Bueno, ahora vamos a dar lugar a la segunda charla, que como les había comentado, Fernanda Milman nos va a exponer sobre las organizaciones y sus líderes, apelándonos con una pregunta. ¿Son responsables los líderes por la felicidad de las personas? Pero esperen, antes de presentárselas a Fernanda, les recuerdo que en este mismo momento, en la sala 1, están hablando sobre del dicho al hecho en responsabilidad social empresaria, pequeñas acciones, grandes transformaciones, dada por Felisa Colombo. Pueden acceder a la otra sala en cualquier momento a través de flor.org.ar/congreso-flor, donde también van a encontrar la agenda completa del congreso, y les vamos a ir dejando en el chat el link. A nadie se le ocurra irse de esta sala, así que acá se quedan para escuchar a Fernanda. Fernanda se formó como contadora, es máster en Administración de Empresas en la Universidad de Itela, es coach, especialista en gestión del bienestar organizacional, trabajó en Estudio M&A por 14 años, coordinando equipos profesionales y brindando asesoramiento integral a empresas. A partir del 2014, su principal actividad es la consultoría general y el desarrollo organizacional a través de su consultora, Orex T&C. Como docente y speaker, cuenta con una especialización en docencia universitaria y en educación no formal. Ha ejercido como profesora universitaria en la Universidad Nacional de La Plata y ha brindado múltiples exposiciones en congresos, jornadas y, profesionales y empresariales. Les quiero recordar que para dejar sus consultas lo hagan con el botón preguntas y respuestas, y las vamos a ir en la medida que vamos teniendo tiempo en los últimos minutos. Esta presentación va a durar unos 15 minutos como máximo, y en esos 5 minutos finales haremos las respuestas. Pueden usar el chat para comentar sobre la exposición, y como les decía recién, invitamos a que suban sus fotos de cómo viven el Congreso Flor. En todas las redes sociales está la fundación, con el hashtag Congreso Flor, y arrobarnos como Fundación Flor. Ahora sí, adelante Fernanda. Muchas gracias, Jimé. Bueno, arrancamos con esta pregunta. Quisiera saber qué piensan si las organizaciones y sus líderes son responsables por la felicidad de las personas. ¿Sí? ¿No? ¿Pasapalabra? Pero vamos por partes, ¿qué les parece? Primero, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de felicidad de las personas. ¿Les gustaría saber la fórmula de la felicidad? No vale decir que prefieran la de la Coca-Cola o la de los buláceos, porque esas no las tengo. Pero la de la felicidad, si se quedan en un ratito, se las revelo. La ciencia comenzó a ocuparse de la felicidad, y ahora contamos con aportes de las neurociencias, de la biología, de la psicología positiva, que podemos usar a favor de nuestra felicidad. Pero primero usemos nuestra propia experiencia y hasta el sentido común. Podríamos pensar que la felicidad depende de tener una vida con muchas emociones positivas, como el placer o la alegría, pero creo que enseguida nos damos cuenta que pensar la felicidad solamente como emociones positivas es como que se queda corto. En la vida pasamos por todo tipo de emociones, y si en algún momento sentimos tristeza o incomodidad, no necesariamente significa que no somos felices. Entonces, otra mirada de la felicidad es que esta es fruto de un proceso que necesita de cierto trabajo, que no necesariamente es placentero todo el tiempo, que necesita de poner en uso y de desarrollar fortalezas y recursos cognitivos, y también requiere de un compromiso personal. Entonces ahí sí aparecen otras dimensiones de la felicidad, como las que propone Martin Seligman, además de las emociones positivas, como son el engagement, las relaciones positivas, el sentido, el propósito y el logro. Miren, hay mitos de la felicidad que la ciencia ya demostró que son falsos. Uno de ellos, promovido por una película, hermosa película taquillera, En busca de la felicidad. ¿La vieron? Bueno, buenísima película, pero con un error conceptual en el título que refuerza este mito. Y es que la felicidad se busca, ¿no? ¿Y dónde hay que salir a buscarla? Afuera. Y no, la felicidad
no se busca, la felicidad se construye. Otro mito que existe es que la felicidad depende de cambiar nuestras circunstancias. Miren, si solamente podemos romper este mito o cuestionarlo fuerte, estos minutos que pasemos acá van a haber tenido todo el sentido. Si son de los que piensan que van a ser felices cuando, no sé, completen la frase, cuando tenga más dinero, cuando me case, cuando dejen de transmitir el hotel de los famosos, bueno, les cuento que cayeron en la trampa de este mito y están en la carrera de querer cambiar las circunstancias para ser felices cuando ahí no está la clave. Les prometí la fórmula de la felicidad. ¿La quieren? Sí, díganme que están todos así en sus casas. Sí, ya sé, pero déjenme soñar. Bueno, les voy a compartir pantalla para poder mostrarles la fórmula de la felicidad. Acá se las revelo. Espero que ya están viendo. Bueno, esta es la fórmula de la felicidad. Bueno, de acuerdo, sí, se las explicamos. Esto quiere decir que la felicidad depende de 3 factores. La G son los factores genéticos. Todos nacemos como con una especie de valor de referencia de la felicidad que actúa como una boya a la que tendemos a volver luego de incluso grandes contratiempos y triunfos. La C son las circunstancias de la vida, donde vivimos, si somos ricos o pobres, si nos tocó ser lindos o feos, de Boca o de Atlanta. La B es la voluntad. Esto significa lo que hacemos, ¿sí? Nuestra actitud, nuestras acciones, las acciones que tomamos ante la vida misma. ¿Y todo importa de la misma manera? No. Piensen cada uno, ¿cuál creen que es el porcentaje de incidencia de cada uno de estos factores en nuestra felicidad? ¿Cuál creen que es el que más peso tiene? Según investigaciones de Sonia Lubomirsky, miren, esto a mí me llamó muchísima la atención. El factor que más peso tiene es el genético. El 50% de nuestro nivel de felicidad está determinado por estos factores genéticos, que son como este nivel de flotación automático que tenemos de la felicidad, que depende, a cada uno puede jugarle más a favor o más en contra. La circunstancia que podemos pensar que tiene mucho peso, fíjense esto, solo el 10% de nuestra felicidad depende de factores socioambientales. ¿Se dan cuenta que nuestra posición socioeconómica, la relación de pareja, el clima y sobre todo los otros conductores de tránsito influyen mínimamente en nuestra felicidad? Y en algún punto yo creo que lo sabemos. Si les pregunto, ¿quiénes son más felices, los ricos o los pobres? Está demostrado que no hay diferencia. Si te toca ser infeliz, seguramente vas a elegir ser infeliz rico, y estar llorando tus penas en alguna habitación de una mansión. Pero bueno, el punto es que el dinero tiene muy poca incidencia en nuestra felicidad. Aclaro que esto es sobre la línea de la pobreza, ¿sí? Bajo la línea de la pobreza sí hay correlación entre dinero y felicidad. Pero pasado este mínimo, el dinero no es relevante. Esa es una de las circunstancias, el dinero. Otras circunstancias, dónde vivimos, de un país, de otro país, si tenemos o no tenemos hijos, si estamos o no en pareja. Yo creo que conocemos felices e infelices en todas estas circunstancias. Entonces, el punto, el foco está en el 40% que representa nuestra voluntad, ¿sí? Son los actos deliberados, esos patrones de pensamiento, esa actitud que tomamos ante la vida. Es a través de la voluntad ejercitamos este músculo, y podemos adquirir una mirada apreciativa de nuestra propia existencia. ¿Sí? Hay acciones que se pueden realizar todos los días para fortalecer esta felicidad. Entonces, ahora que resolvimos qué es la felicidad y de qué depende, vuelvo a la pregunta que nos convoca. Si son las organizaciones y sus líderes responsables por la felicidad de las personas. Hice esta pregunta por LinkedIn, hice una encuesta, estas eran las opciones que había de respuesta. Bueno, lástima que no les puedo preguntar ahora, pero piensen, ¿cuál sería la opción que hubieran elegido ustedes? Bueno, les cuento. En LinkedIn respondieron que no, que deben ocuparse del negocio un 2%. Está bueno, me puso contenta este 2% porque la mayoría dio espacio al tema de la felicidad en el trabajo, aunque ya vamos a demostrar que en realidad esto impacta también en los resultados. Me suena verso, 9%, bastante poco, bien, dije yo.
después me quedé pensando si tal vez alguno dijo que no, pensó, no es políticamente correcto y ni siquiera votó, porque en realidad hay cada vez más evidencia científica y empírica sobre este tema, pero a algunos sigue sonándole a zaraza. La mayoría de los votos se concentró en estas dos, que prácticamente diría que es un empate técnico, en que sí deben hacerse responsables, y no, pero es positivo hacer. Bueno, sí deben hacerse responsables. Acá está la respuesta de ustedes también. La opción sí deben hacerse responsables es incorrecta, ¿sí? Ya sabemos por qué, porque la felicidad es algo subjetivo. No puede ninguna persona, ninguna empresa hacerte feliz, porque eso viene de adentro para afuera. Entonces, la respuesta correcta es que no, pero es positivo hacerlo. A las empresas no pueden hacerse cargo de la felicidad de su gente, pero lo que sí pueden y les conviene es facilitar las condiciones para que eso pase, para que despliegue el bienestar en su organización. Y eso es exactamente como definimos la felicidad o el bienestar organizacional. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de bienestar organizacional? Es la capacidad que desarrolla una organización deliberadamente para poder potenciar la felicidad de los trabajadores. Es una capacidad que construye y representa después una ventaja competitiva que es muy difícil de imitar. Esta capacidad estratégica tiene un impacto directo en los resultados. Miren, esta es una investigación, estas son algunas de las ventajas cuantitativas del bienestar y felicidad en el trabajo. Fíjense, aumento de la productividad, de la rentabilidad, reduce el ausentismo y la rotación, miren los porcentajes, mejora el clima laboral, el compromiso, mejora la excelencia operacional y el servicio al cliente. Voy a sacar la presentación. Y más de uno me estará pensando, ¿no? Mostrame todo lo que quieras, pero a mí esto no me cierra, No sé, esto es para Google, o cuesta mucha plata, o la gente solamente trabaja por dinero. Alguno puede estar con ese rum, y yo creo que en algún punto es natural que nos asalten esas dudas, porque construimos nuestras creencias en base a las experiencias que tuvimos, y tal vez participamos o vivimos en empresas que tenían este modelo de premio y castigo, de palo y zanahoria. ¿Qué hace? Atrae a trabajadores mercenarios, digamos, solamente preocupados por la relación transaccional, que es lo que estas empresas ofrecen, y después dicen, uy, ¿por qué esta falta de compromiso? Pero bueno, creo que lo potente de estos espacios es que nos invitan a cuestionar nuestras creencias y llevarnos algunas respuestas, pero sobre todo muchísimas preguntas. Múltiples experimentos, resultados concluyentes, y como dice Daniel Pink, la ciencia dice una cosa y los negocios hacen otra, porque muchos todavía están parados en un paradigma anterior. Así que espero que pronto todos puedan darse cuenta cómo la felicidad organizacional es un buen negocio. Y podríamos hablar un largo rato sobre cómo se construye la felicidad organizacional, pero creo que es más importante en este punto pararnos a pensar desde dónde los líderes pueden implementar un programa de felicidad organizacional. Y creo que lo importante es que sea desde el convencimiento, desde la creencia real y genuina de que la cosa va por ahí, que forme parte de esa cultura. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio cultural, y naturalizar las prácticas, eso hay que sostenerlas en el tiempo. Y se necesita desde dónde sólido para poder sostener esto en el tiempo y demostrar que no es una moda a la que nos subimos, que no estamos dentro de la publicidad de Coca-Cola, sino que realmente a la organización le interesa y está convencido y va a trabajar para favorecer la felicidad de los trabajadores. Incluso no recomiendo empezar el cambio hablando de felicidad, ¿sí? Por favor, no vayan mañana a la oficina comentando que fueron a un congreso. Si fue un congreso, hablaron de felicidad organizacional, está recopado, suena re lindo. Ahora somos una empresa que promueve la felicidad de sus trabajadores y no les pago el sueldo, o el baño es un asco. No, primero tengo que tener condiciones mínimas para empezar a hablar sobre felicidad. Y congruencia, hacer y decir en el mismo sentido. La felicidad es un buen negocio para todos. Espero que ya me quedan estos últimos minutos, así que espero haberlos
convencido de esto, y que en primera medida es un buen negocio para nosotros mismos, para cada uno. Fíjense que Ludomirski explica que en comparación con las personas que son menos felices, las personas felices tienen más energía, son más fuertes ante la adversidad, tienen un sistema inmunológico más potente, son más ingeniosas, mejores líderes, mejores negociadores, ganan más dinero. Y ya sabemos que ser felices depende de cada uno de nosotros, que poco importan las circunstancias, que tenemos todo lo que necesitamos para acceder a nuestra felicidad, no tenemos que ir a buscar nada a ningún lado, perdón Will Smith por esto. Y existen evidencias que la gente feliz en su trabajo aumenta el compromiso, por lo tanto somos productivos. Esto lleva a un aumento de productividad general y a aumentar la rentabilidad de la organización. Pero ya sabemos que ser feliz en el trabajo también depende de cada uno de nosotros, que es subjetivo. La organización lo que hace es facilitar las condiciones para que esto pase. Y a eso nos referimos con felicidad o bienestar organizacional, a la capacidad estratégica que desarrolla deliberadamente una organización para producir bienestar en sus trabajadores, que genera esas condiciones que promueven ese bienestar y construye así una ventaja competitiva. Así que, como líder de todo lo que sos líder, como líder de tu vida, de tu metro cuadrado, de tu kilómetro cuadrado, te dejo esta última pregunta. ¿Qué estás haciendo cada día por tu felicidad y por facilitar la felicidad de los que te rodean? Muchas gracias, Fer. Una última pregunta porque no tenemos más tiempo. ¿Es lo mismo felicidad o bienestar en el trabajo? Mira, en general lo usamos como sinónimos. Yo de hecho todo el tiempo la usé como sinónimo. Algunos especialistas sí diferencian como por grado, ¿no? La felicidad lo toman como algo más amplio y abarcativo, y el bienestar tiene que ver con estar bien, ¿no? Una cuestión más del aquí y ahora, de las sensaciones agradables, de pasarla bien, y la felicidad como algo más trascendente y más abarcativo. Independientemente de esto, cuando hablamos de felicidad o de bienestar a las organizaciones, yo recomiendo usar la palabra que más convenga, estratégicamente, ¿sí? Si nunca hablamos de felicidad, tal vez entrar en un directorio y proponer un programa de felicidad hasta suena un poco disruptivo y puede generar hasta rechazo. Entonces, bueno, hablo de bienestar, hablo de mejorar el clima, hablo de salud, no importa. Perfecto. Lo más importante es desde dónde planteo y usarlo estratégicamente en función a un plan de comunicación. Acá nos avisan que podemos una preguntita más. ¿Qué diferencia hay entre felicidad en el trabajo y felicidad organizacional? Para que nos quede bien. Bueno, bien, buenísimo, buenísimo. Algo lo abordé, pero está buena la pregunta para que quede así como bien identificado. Cuando hablamos de felicidad en el trabajo, nos estamos refiriendo a la percepción subjetiva del trabajador respecto de su felicidad, ¿sí? Tiene que ver con las acciones individuales de cada trabajador para mejorar su percepción de bienestar en el trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de bienestar organizacional, son las acciones, la capacidad estratégica que desarrolla la organización para generar este contexto de bienestar en los trabajadores. Por eso decimos que la percepción de felicidad en el trabajo es el indicador principal de la felicidad organizacional, ¿sí? La felicidad organizacional es una responsabilidad de la organización, la felicidad en el trabajo es una responsabilidad del trabajador, y por supuesto son socios en poder conseguirlo, ¿sí? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias.